El estudio bíblico de hoy, amados hermanos, el tema que vamos a ver es la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La obra expiatoria de Cristo en la cruz. Así se titula el estudio bíblico de hoy. La obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y cantábamos la alabanza: grande precio pagaste en esa cruz. Y ahora vamos a ver cuál fue ese gran precio, ese sacrificio que pagó nuestro Señor Jesús. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor explicado posible y resumido posible para que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Vamos a orar antes de dar comienzo al estudio bíblico. Nos ponemos en pies para orar al Señor. Padre, venimos ante tu presencia agradecidos por tu amor, por habernos escogido y habernos llamado inmerecidamente, Señor. Te damos gracias porque tú cada día nos enseñas y nos capacitas en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra cada día, Señor, porque somos débiles, somos insuficientes, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu fuerza, Señor, para no caer en estos tiempos, Señor, donde el amor de muchos, Padre Celestial, se ha apagado, se ha enfriado, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, a estar erguidos a través de tu fuerza y ser guiados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Tomen sus asientos. La obra expiatoria de Cristo en la cruz. Vamos a ver qué significa primeramente la palabra expiación. La palabra expiación. A veces la han escuchado, no sé si la han escuchado. La palabra expiación. Ahora vamos a aprender y conocer qué significa la palabra expiación. Para que cuando usted la escuche o la cante en una alabanza, ya le va a llegar un concepto más amplio a su mente de qué es lo que es expiación. Expiación en hebreo es capar. Y algunos la traducen como Kippur. Kippur. ¿Ya? Y se usa la palabra expiación, que en hebreo es Kippur, se usa para rescatar y cubrir una ofensa de alguien. Para eso se ocupa la palabra, para eso es la expiación. Se usa principalmente en caso de rescate que cubre la ofensa, es decir, a un pago que equivale a una falta o una ofensa. Eso es expiación. Y a través de esa expiación, la falta o la culpa queda totalmente pagada. Es decir, la palabra expiación, en palabras resumidas, es un pago que hace una persona por una deuda. En este caso, en la teología cristiana, la doctrina de la expiación es una de las fundamentales en el cristianismo. Y nosotros, como buenos creyentes que somos, debemos tener este conocimiento de la obra expiatoria de Cristo en la cruz para que usted se fundamente en esta enseñanza y toda su vida del Evangelio esté fundamentada en la obra de Cristo en la cruz. Porque Dios nos reconcilió con Él. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Es decir, a través del sacrificio de Jesús. Expiación es igual a sacrificio.
Expiación es igual a sacrificio. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, digámoslo así, en el Antiguo Pacto, los sacerdotes que servían en el templo, en el atrio de Jehová, dice que una vez al año hacían sacrificios. Es decir, dice la ley, dice que él tenía que traer un becerro, el becerro lo sacrificaba por él y su familia, y después traía 2 carneros, que un carnero lo sacrificaba por todo el pueblo y el otro lo mandaban para el desierto, como para que ese carnero se llevara la culpa. Y así era antiguamente el sacrificio que hacían las personas. ¿Para qué? Para que su culpa, su pecado, su falta delante de Dios, su transgresión, sea borrada, sea cubierta a través del sacrificio de ese animal. Y Jesús viene a ser el Cordero que Dios envía en sacrificio por toda la humanidad. Por usted que está acá y también por los que están afuera. Para que ellos algún día, cuando Dios abre el corazón de ellos, ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Vemos los 2 ejemplos de que en el Antiguo Pacto los sacerdotes sacrificaban a un animal y esa muerte era rápida, no era que el animal, de que sufría, pero era una muerte rápida, porque el sacerdote degollaba al animal, le cortaba el cuello y hacía que sangrara. Pero en ese degollamiento, digámoslo así, el animal no duraba más de no sé cuánto. Cuando fuimos a buscar al cordero, cuando hicimos el asado acá en la iglesia, vimos cómo él hizo lo mismo. La persona, le compramos el cordero, lo pescó, le puso el cuchillo en la garganta, finta bueno. Fue una muerte rápida. Así sacrificaban los sacerdotes los animales para que los pecados del pueblo sean borrados. Pero el sacrificio de Jesús fue diferente. El sacrificio de Jesús fue diferente. Sufrió una muerte como nunca nadie antes había muerto. El sacrificio de Jesús fue uno de los más crueles y dolorosos que hayan hecho con una persona. Y necesitamos nosotros como iglesia volver al fundamento que es Cristo y conocer en detalle lo que padeció Jesús, para que nosotros valoremos a dónde estamos ahora parados. Porque la iglesia en general, no solamente hablando a nivel local, ve todo muy superficial. Todo lo ve superficial. Que la iglesia hace esto, qué pasa que el hermano hace esto, y se ha desviado la mirada del fundamento de la obra que es Cristo. Entonces Dios nos quiere hacer volver a nosotros, como iglesia local, al fundamento que es Cristo. Y vamos a tratar de ver el sacrificio de Jesús en detalle, para que usted ahora va a tomar con mayor peso el llamado que le ha hecho Jesús. Lo va a tomar con mayor responsabilidad. La vocación y el amor que tiene a Dios va a ser aún mayor. Cuando Jesús estaba en forma de hombre, Él sabía que tenía que sufrir y tenía que dar la vida por la humanidad. Jesús sabía eso. Y vamos a empezar a ver Biblia. Los que tienen su hojita para anotar, en el teléfono donde puedan, anótenlo. En Lucas capítulo 9, versículo 22.
Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice así: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Esto Jesús le dice a sus discípulos. El contexto: Jesús estaba orando en el monte. Fue antes de la multiplicación de los panes y los peces. Y él se fue a orar, dice, solo. Y llegaron sus discípulos. Y Jesús les preguntó: ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Le hizo esa pregunta a Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes qué dicen? Primero le dijo: ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos dijeron: algunos dicen que eres Elías encarnado, otros que eres un profeta. Y después Jesús le responde y les dice: ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Qué creen ustedes quién soy yo? Y ahí Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Jesús le dice: eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Luego de eso, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que lo resucite al tercer día. Jesús les dice esto a sus discípulos, pero ellos aún no tenían idea de lo que realmente iba a padecer Jesús. Es como que estamos todos reunidos y Jesús nos dice: ¿saben qué? Yo voy a sufrir. Y como que nosotros no le tomamos mucho el peso de sus palabras. Así estaban los discípulos. Jesús les dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Les dice esto. Y los discípulos como que ya oyeron, pero como que no le agarraron el peso a esas palabras. Aún no comprendían. Pero todo, escuche esto, todo lo que Dios hizo padecer a Jesús, lo hizo por amor. Todo fue por amor. Como dice Salmo 69:7, dice: pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. Salmo 69:7. Pues por amor de ti, dice, he sufrido vituperios, la ignominia ha cubierto mi rostro. ¿Qué significa ignominia? Significa ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Por amor a ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. Jesús recibió aprobio, deshonra, afrenta, deshonor, infamia y vergüenza. A veces nos pasa que alguien habla cosas de nosotros que no son. Y a veces uno se siente. Porque somos humanos, ¿para qué vamos a mentir? Nos sentimos por un momento, después viene el Señor y pone amor por ellos. Y a veces nos sentimos deshonrados. Pero, como dice acá, por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Es decir, por amor a nosotros, por amor a usted, Jesús primeramente se hizo hombre. No tomando en cuenta su divinidad, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. Todo lo hizo por amor. Una vez dije en un tiempo atrás,
¿Cuántos de nosotros en la posición que estamos nos humillaríamos y nos rebajaríamos a un lugar que no nos haría bien o que no nos conviene? Y nos costaría mucho negarnos y rebajarnos a una posición. Por ejemplo, una persona, voy a poner el ejemplo de mi hermano Luciano, solamente un ejemplo, hermano Luciano, que él ya tenía todo una trayectoria trabajando como, ¿cómo se llama su cargo, hermano, lo que hace usted? Laboratorista. Es decir, los que hacen prueba al hormigón, a los suelos, al pavimento. Así es. Y llevaba mucho tiempo de jefe. Pero después tuvo que volver a trabajar porque estaba sin trabajo y volvió a hacer un trabajo similar, pero ya no estaba de jefe. Tuvo que ser como, entre comillas, jornal. Ayudante del ayudante. No puede ser así. Pero él se rebajó en un lugar que quizás cualquiera decía, no, yo no, mejor me quedo sin pega nomás, porque yo soy jefe y jefe voy a ser. A eso me refiero. Pero Jesús estaba, dice, en su trono de gloria, a la diestra del Padre. Y por amor a usted, dice que no escatimó esa gloria. Y dice que se despojó de eso por amor a usted. Eso también nos enseña a que también nosotros debemos despojarnos de todo por amor a Él. De todo por amor a Él. Dice Filipenses 2, versículos 6 y 8. Aunque era Dios, aquí comienza la obra de expiación, porque la expiación no fue solamente en lo que hizo en la cruz. Acá empieza el trato que empezó a hacer Jesús. Aunque era Dios. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció de forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. De ahí comienza la obediencia de Jesús al Padre. No sé, yo me pongo a pensar, Jesús está ahí con el Padre a la diestra y le dice, ya tenéis que ir a dar la vida por el mundo, pero tenéis que dejar toda tu divinidad que tienes acá. Hay un estudio que hicimos, Jesucristo se hizo hombre, que habla solamente de la humanidad de Jesús. Y Él se despojó de toda su divinidad y se hizo hombre. Por amor a usted. Por amor a usted. No sé qué le preguntaba a los pastores. Que si le era incómodo dejar esa comodidad de la casa e irse a Caldera. Parece que fue la hermana Katy. O no, fue la hermana Marisa, parece que fue usted. Le preguntó al pastor si le era incómodo él dejar la comodidad de la casa e irse a Caldera. El pastor le dijo no. Porque quizás él entiende que lo hace también por amor a Dios. De ese amor que él recibió. Porque escuche esto, y guárdalo en su corazón. Mientras más conocemos la obra de Cristo, usted más se entregará a la obra de Dios. Si usted no conoce lo que Cristo hizo por usted, ¿cómo usted se va a entregar a Cristo por amor si no sabe lo que Él hizo por usted? Entonces, de ahí parte todo. Jesús se negó y se humilló en forma de esclavo, forma de siervo. Y se humilló en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso lo hizo por amor. Y la cosa, cuando Jesús viene, comienza no
no quizás como todos quisiéramos. Ya se viene Navidad, hay gente que coloca un pesebre, pero cuando Jesús nace en un pesebre, ese nacimiento no fue de lo mejor, porque dice que no había lugar en el mesón. Por eso nació en un pesebre. ¿Qué significaba eso? Jesús llega o sea, José llega con María, donde hacían los partos. Oiga, María está embarazada. Estamos copados. No hay dónde atender a María. No la podemos recibir. Imagínense a José buscando un lugar donde parir a esta pobre María. Entonces, ¿dónde? A un establo, habían unos animalitos. Aquí se ve cómodo. Y María tuvo a José sin un especialista en el tema para que lo viera. Aquí las mujeres van a entender más esto que los hombres, porque saben lo que se sufre parir, y aun cuando las condiciones no son las más óptimas. Jesús nace, el faraón que estaba en ese momento lo quiere matar, porque vienen los reyes magos y se encuentran con el rey y le dicen: vamos a visitar al rey que nació. Dice: ¿qué otro rey si yo soy el rey? ¿Qué otro rey? Y manda a matar a todos los niños de esa época, menores de 2 años, y tienen que arrancar José con María. Complicado. Complicado. Eso lo hizo por amor a usted. Por amor a usted. Jesús recibió golpes y humillación por amor. Dice Lucas capítulo 22, versículos 63 y 65. Dice: los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. ¿Por qué agarran a Jesús? Ya sabemos todo lo que hizo Jesús, el alboroto que causó en ese tiempo, de que predicaba de que Él era el Hijo de Dios. Sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Causó una revolución para los religiosos de aquellos tiempos. Entonces, mandan a buscar a Jesús. Ya sabemos que Judas lo vende, dice, por 30 piezas de plata, lo entrega a los romanos, que en este caso también estaban coludidos con los fariseos. Y dice que cuando lo pillan a Jesús, lo quieren culpar de algo, pero no encuentran nada. Le preguntaban y no hallaban por dónde pillarlo. Hasta que dice que llegan 2 judíos y dicen: Jesús dijo que en 3 días iba a derribar el templo. O sea, en un día iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a construir. Y cuando dicen eso, todos los que estaban ahí, todos los religiosos, dicen que se alborotan y dicen: ¿cómo va a hacer eso? Y después le preguntan: ¿dices tú que eres el Hijo de Dios? Y dice que Jesús guarda silencio por un momento. Y nuevamente le preguntan: ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús le dice: tú lo has dicho. Eso alborotó, amados hermanos, a los fariseos. Y gritaban: blasfemia, blasfemia. Porque alguien que se consideraba el Hijo de Dios, para ellos, los religiosos, era una blasfemia delante de Dios. Entonces, dice que los pescan los guardias que estaban a cargo de Jesús y comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Imagínense que a Jesús lo agarraron,
Le vendaron los ojos y le empezaron a pegar. Y los soldados romanos no eran nada de tímidos para decirle las cosas. Eran hombres preparados para la guerra. Eran hombres brutos. Así eran hombres brutos. Que no tenían compasión. Y le pegaron a Jesús. Le vendaban los ojos y se burlaban de él. Y todo eso Jesús lo padeció por amor a usted. Mateo lo dice de esta manera, capítulo 26, versículo 65, dice: entonces el sumo sacerdote se arrancó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Imagínense eso. De que gritan a Jesús, le empiezan a escupir en la cara y a darle puñetazos. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos eso? Con suerte aguantamos que nos digan algo de palabra y ya estamos respondiendo. Pero Jesús estaba manso, aguantando eso. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Cuando yo pienso en esto y medito en lo que sufrió Jesús, me centro en poder vivir una vida para tratar de que su nombre ya no sea blasfemado. ¿Usted sabía que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo hasta el día de hoy sufren? Sufren cuando nosotros, la iglesia de Dios, no refleja el amor del Padre. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Todos nosotros hemos sentido cuando el Espíritu Santo nos contriñe y nos hace sentir que le hemos fallado a Dios. Y Dios se duele. Se lo pasan a Pilato. Y ahí así comenzó. A Jesús le pegaron, lo escupieron, le daban bofeteadas y le decían: dinos quién te golpeó, dinos. Yo creo que todos los que estamos acá no hubiéramos aguantado ni el primer golpe y ya le hubiéramos respondido el segundo. Pero Jesús estaba tranquilo porque él sabía cuál era el propósito. Le pasan Jesús a Pilato. Esto está en Juan, capítulo 19, versículo 1 al 3. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato manda azotar a Jesús no solamente con un látigo, sino que dice que lo manda a azotar con algo que en la punta tenía plomo, puntas de plomo. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la frente. Porque él decía que era el rey de los judíos. Por decir que era el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas.
y le pegaron con un látigo que tenía puntas de plomo. Jesús luego es llevado al monte Gólgota para ser crucificado. Jesús, cuando estaba en la última cena, dice que en la noche lo llevan los soldados romanos con los religiosos, le pegan en la noche, al otro día se lo pasan a Pilato y Pilato lo manda a azotar con ese látigo que tenía puntas de plomo. Luego de eso, Jesús pasa una noche sufriendo por ese dolor, porque Él estaba en su humanidad. Pasó sed, pasó hambre y pasó dolor. Y todo eso por amor. Todo eso por amor a usted. Ya lo llevan en la mañana para ser crucificado. Marcos capítulo 15, versículos 25 y 26. Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía el rey de los judíos. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús aproximadamente estuvo 6 horas crucificado. Aproximadamente Jesús estuvo 6 horas crucificado. Y los huesos de Jesús, cuando estaba crucificado, se dislocaron. ¿Qué significa eso? Es que cada rótula que tenía se movió de su lugar. No sé cuántos han sufrido un deslicamiento, no sé cómo decirlo, de hueso. Pero de que debe ser doloroso, debe ser doloroso. Cuenta la Biblia que cuando estaba crucificado, Él tiene sed y le dan a beber hiel con vinagre, que es como comerse una aceituna sin que esté tratada. No sé si ha probado alguna vez una aceituna que no esté tratada. Si no lo ha hecho, pruébela. Y cómasela entera para que medite un poco en la obra de Cristo en la cruz. Es amarga, amado hermano. Y esto lo relata un poco el Salmo 22. Cuando tenga tiempo en su casa, lea todo el Salmo 22. Yo acá solamente veré algunos versículos del Salmo 22. Salmo 22, versículo 14, dice, como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Versículo 16 del mismo capítulo 22, como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Jesús no solamente fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado, no solamente recibió vergüenza, sino que también le traspasaron, le oraron, la palabra, las manos y los pies. Como le decía, el sacrificio de Jesús no fue como el del antiguo pacto, que le degollaban la cabeza al animal y ya, fuiste bueno. El sacrificio de Jesús fue sufriente y fue doloroso, con el único fin y propósito es que nosotros, que estábamos en falta delante de Dios, esa expiación pudiera cubrir nuestra culpa. Para que pudiera cubrir nuestra culpa.
En Juan capítulo 19, versículo 30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y inclinando la cabeza entregó el espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, él primero dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 habla de que todos venían a él. Muchos comentaristas se refieren a los ataques espirituales que sufrió Jesús en la cruz. La película que vemos nosotros, la gran mayoría, parece que es de Mel Gibson, así se llama no sé cómo se llama el que hizo la película de la Pasión de Cristo. Esa persona retrata quizás algo parecido a lo que padeció Jesús, pero no muestra los ataques espirituales que sufrió Jesús también en la cruz. No solamente sufrió en el ámbito carnal, también sufrió en el ámbito espiritual. Porque dígame que usted que a veces no tiene dolencias en lo físico, pero sí tiene dolencias en lo espiritual. A veces podemos estar bien físicamente, pero en lo espiritual estamos enfermos. O podemos estar mal físicamente, con dolencias, con enfermedades, pero en lo espiritual estar bien. Mientras hacía este estudio bíblico, amado hermano, amada hermana, me sonaba cada 10 segundos, porque tenía mucha congestión. Y mientras más estudiaba la obra de Cristo en la cruz, menos caso le daba a la enfermedad, al resfrío. Y mientras usted más conoce la obra de Cristo en la cruz, usted cada vez más va a querer rendirle alabanza a Dios. Va a querer entregar su vida a Dios cada vez más. Por amor a la humanidad, Dios envió a Jesús como sacrificio, como expiación por nuestros pecados. Porque, como le decía, la iglesia actualmente, la gran mayoría, está viendo todo superficial. Y se ha dejado de lado de meditar en la obra de Cristo en la cruz. Se ha fijado todo en el yo. Yo hago esto, yo voy a hacer esto otro, y yo voy a hacer tal cosa. Y se ha desviado la mirada del fundamento que es Cristo. Los apóstoles dijeron: fundamentados en Cristo. Fundamentados en Cristo. Por último, amados hermanos, le leeré Isaías 53, versículo 3 al 6. Dice, esto lo dice Isaías muchos años antes que pasara el sacrificio de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Nosotros cuando venimos a Dios no hacemos nada. Yo siempre digo esto: todos lo recibimos por gracia.
La fe y la salvación la recibimos por gracia. Pero nosotros como iglesia debemos escudriñar y meditar en la obra que hizo Cristo. Porque nosotros no hicimos nada para estar acá. Pero Cristo hizo la tremenda obra. Hizo algo tremendo. Algo glorioso. Y a veces pasa que como miramos todo superficial y no meditamos en todo lo que hizo Cristo, a veces cualquier cosita que nos pasa, culpamos a Dios, nos molestamos con la obra de Dios y le queremos dar la espalda. Más cuando usted ahora que conoce, en resumido, lo que hizo Cristo en la cruz. Como predicaba el hermano Álvaro allá en el paseo, yo creo que ya no van a haber más quejas en nosotros, sino solo agradecimiento y dependencia de la voluntad de Dios. Porque todo lo que padeció Cristo en la cruz lo hizo por usted, para que hoy nosotros estuviéramos en lugares de honra, en lugares de privilegio. Gloria a Dios. Todo lo hizo por amor a usted. Medite cada día en la obra de Cristo en la cruz. Y usted va a vivir una vida llena de gratitud, llena de amor a la obra de Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y que este sea su fundamento. De que cuando le pregunten, ¿usted es salvo? Usted diga, yo soy pecador, pero hubo uno que padeció en la cruz y entregó su vida por mí. Yo no era digno, pero Él me hizo digno. Y Él murió por mí y me hizo limpio. Y toda su obra de justicia, porque Él dice que padeció por nuestros pecados siendo justo. Él no merecía estar ahí. Como le dijo el que estaba al lado de la cruz. Él no hizo nada. Él no hizo nada, nosotros sí. Toda su justicia se nos da a nosotros. ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no vivir una vida de gratitud, digo yo? Y todas las cosas que usted a veces le dábamos importancia, cosas superficiales, ahora usted las va a ver como un mero trámite nomás. Porque no se va a desenfocar del llamado que le ha hecho Cristo Jesús. No va a desviar su mirada. Y cuando trate de desviar su mirada, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga un problema, antes de ir a dejar al pastor Dionisio allá a Caldera, me decía, hijo, cuando tenga problemas, hijo, van a venir problemas, pero cuando tenga problemas, mira a Jesús y ve la cruz. Cuando veas eso, tus problemas no van a hacer nada con lo que padeció Jesús en la cruz. Entonces, yo también les doy ese consejo a ustedes. Cuando tengan dificultades, cuando tengan problemas, y que quizás vean que su barco se va a hundir a la deriva, vean a Jesús. Y van a ver que su dificultad, a ver que su problema no se compara con lo que padeció Jesús. Y va a venir la fortaleza de Dios a su vida. Van a venir las fuerzas que el Señor nos da y se va a renovar como el águila, dice el Señor. Como el águila. Va a tener fuerzas como el búfalo. Porque, ya para terminar, cuando desviamos la mirada de la obra de Cristo, amados hermanos, cuando desviamos nuestra mirada de la obra de Cristo y empezamos a ver las cosas superficiales, cualquier cosa que venga a nuestras vidas nos va a apartar del Evangelio. Cualquier cosa nos va a apartar del Evangelio. Dios bendiga este estudio. Amén. Dios bendiga este estudio. Le voy a pedir a nuestro hermano Luciano que pueda orar y dar gracias a Dios
por el estudio que Él nos ha dado en esta noche.